¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este día. Hay un libro en las facultades de periodismo, en la que conocemos FES Aragón, un libro de cabecera para quienes estudiamos el periodismo, escrito por Carlos Marín y se llama Manual de Periodismo. Manual de Periodismo. Manual de Periodismo. Sí. Y que ha sido consultado y que hay en estas fechas una nueva reedición, ¿no? Que ya está a la venta. Sí, es la tercera. Aunque ha habido varias reimpresiones, es la tercera, digamos, versión, porque pues es un manual que requiere, es un libro vivo que requiere ir adaptándose a circunstancias siempre cambiantes, aunque lo que permanece hasta ahora, como ha sido siempre, es el entendimiento de lo que es el periodismo, la manera en que puede o debiera ejercerse y las distintas formas de expresión que tiene, que son los géneros periodísticos. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias. Ahora sí, entrando de lleno a la conversación de la primera versión a la que ahora nos convoca el día de hoy a conversar. Pues sabemos que el género es la entrevista, el reportaje, ¿no? la nota informativa, pero ¿ha cambiado la manera de hacer periodismo de cuando hizo usted ese primer texto, ese primer libro al día de hoy? Ha cambiado formalmente en lo que tiene que ver con su difusión a través de distintos medios. Lo que no ha cambiado es, digamos, la fórmula. La fórmula que es identificar lo mejor posible lo que son asuntos de interés colectivo para dar a conocer lo que pocos o casi nadie sabe a los muchos que lo ignoraban. La novedad en todo caso en esta versión es que puse por fin lo que todavía en estos días se llaman nuevas tecnologías, pero que quizás en 2020, o sea dentro de muy poco, ya serán las antiguas tecnologías, porque la revolución en ese aspecto es muy acelerada. Y en las ediciones agotadas, pues todavía en la primera hablaba yo del Telex, que no sé si tú sabes lo que sea el Telex, y en la segunda versión hablaba yo todavía del fax, que ahora prácticamente nadie emplea. Ya está ahí lo que tiene que ver con el Twitter, con el Facebook, con el Instagram, con estas formas novedosas de enterarse. Hay algo que sí han venido a modificar estas virtudes tecnológicas. La noticia propiamente, pues ahora se da en un tweet, no en un impreso o en un noticiario de radio y televisión. Pero eso no quiere decir que quien lo emite sea periodista. Puede serlo, pero casi nunca lo es. Eso me lleva a preguntarle, ¿todos pueden ser periodistas? O sea, no, desde luego no. No. Esa es una barbaridad. Imaginar que cualquiera puede ser periodista. El periodismo, siendo un oficio de personas libres, un ejercicio pues de libertad, libérrimo y hasta libertario, lo puede ejercer todo tipo de personas, inclusive las que no dominan la escritura. Por eso hay, por ejemplo, periodismo verbal y radiodifusoras comunitarias en que quien está hablando no necesariamente sabe leer y escribir, a veces ni siquiera en su propia lengua, pero es un oficio. Siendo un oficio, requiere del conocimiento de ciertas herramientas, de la misma manera que el carpintero debe saber lo que es un formón, lo que es el cepillo, el serrucho, el serrote, el taladro, el tornillo,
el pegamento, ya fuera cola, que antes el pegamento servía a una cosa que le llaman cola, y actualmente pues es una especie de resistol. Necesitas saber cómo sacar el canto a la madera para poder escuadrear la tabla. Necesitas saber qué tipo de madera es maleable para la fabricación de una silla, de un escritorio. Es decir, el oficio, por limitado que sea en cuanto que no es profesión, porque el periodismo no requiere de título universitario para ejercerse, pues sí impone el dominio de ciertas herramientas y de algo que por desgracia no abunda, que es la ilustración. Es decir, hay quien egresa de una escuela, de una facultad de comunicación o de periodismo y ya pide un espacio, por ejemplo, para ser, imagínate, articulista o columnista, sin haber siquiera reporteado. Y yo les pregunto, ¿y por qué quieres ser periodista? Pues porque tengo muchas cosas que quiero decir. ¿Y qué culpa tiene el público de que tú tengas esa necesidad de expresión? Porque no se trata de ir como el Borras a lo que sea, ¿no? Requiere sí saber, por ejemplo, cuáles son los factores de interés periodístico, la relevancia que tiene, por ejemplo, la prominencia de las personas. ¿Por qué hay personajes noticia? ¿Por qué no es importante si tú o yo comemos unas chalupas poblanas, pero si el Papa come chalupas poblanas, sería una nota muy padre, por ejemplo, para todos los que como yo nacimos en Puebla? Pero si la preferencia del Papa fuera desayunar, pues no sé, bisteces o huevos a la plancha, o atascarse de caviar, si fuera el caso, también sería nota. ¿Por qué? Porque es el Papa, porque es la persona más prominente en la Iglesia Católica. Entonces la prominencia le da un punto de interés a cualquier asunto que se trate, si se quiere, periodístico. La magnitud. No es lo mismo que haya un accidente de tránsito en que unos vehículos resultan dañados a que haya 2 o 3 heridos, no se diga fallecidos, o se trate de una carambola de 25, 40 automóviles y camionetas y camiones en una carretera con un titipuchal de afectados. Eso le da magnitud. La magnitud es otro factor. La trascendencia de los hechos. Aquellas cosas que nos determinan el presente y pueden determinar el futuro. Pudiera ahorita improvisar algún ejemplo, pero creo que sería ocioso, porque tú estudiaste periodismo y la audiencia debe saber por lo que trasciende, lo que nos trasciende. Es trascendental casi cualquier declaración que haga, por ejemplo, el presidente de México, que tiene todos los factores, interés, de prominencia, tiene el asunto de la oportunidad, la magnitud, la rareza muchas veces de algunas declaraciones, como en estos días que ha recordado, pues si Hernán Cortés cometió fraude electoral, y entonces para mí a estas alturas, después de 500 años, pues me parece más relevante saber si hubo fraude en la imposición de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Pero casi cualquier cosa que diga o haga una persona con algún cargo relevante se vuelve, pues cuando menos, digno de atención por parte de los periodistas. En eso no está quien de manera circunstancial está en el aeropuerto y tiene la suerte de ver que va a aterrizar un avión al que se le enciende una de las turbinas y está sacando fuego y se pone a grabarlo.
y ese video lo lanza al ciberespacio. Entonces nos enteramos de que hubo un incidente en el aeropuerto, pero eso no quiere decir que sea un trabajo periodístico, son imágenes periodísticas. Lo periodístico sería tener la narrativa que explique qué es lo que pasó con esa aeronave y cuál fue la falla y si hubo consecuencias o nada más es pues una imagen. Yo creo que muy rara vez una imagen dice más que 1000 palabras, dicho sea de paso. Entonces, no cualquiera que emplee las redes sociales es periodista. De hecho, circula mucha basura en las redes sociales, ¿no? Muchas falsas noticias. Déjenme ahí preguntarle, en YouTube, por ejemplo, en Twitter hay muchos youtubers, ¿no?, que se denominan periodistas y que no han estudiado la profesión o no han tenido el oficio. Ellos, por poner un ejemplo, ¿ponen en riesgo al oficio periodístico? No, lo ensucian. Mira, han florecido como la hiedra o como una plaga estos falsos periodistas. Los ves, por ejemplo, en las 2 o 3 primeras filas en las conferencias presidenciales que se dan en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Hay algunos que no degradan el periodismo, se degradan a sí mismos y a sus familias, no se diga a sus madres, cuando se ponen de tapete haciendo preguntas complacientes o a modo del presidente, o bien sabotean el trabajo de los verdaderos reporteros que quieren plantear asuntos mucho más periodísticos que alabar al presidente, ¿no? Ha habido de este tipo de especímenes, inclusive uno que llegó el otro día vestido de charro a cantarle las mañanitas a López Obrador. Hay una mujer impresentable que lo compara, no sé si con Terminator o con qué héroe, y hay otro ridículo que fue a lagrimearle diciendo que era algo superior, haz de cuenta, a la mezcla de Jesús, Einstein, Mahoma y Buda, que venía a salvar a los mexicanos. No, estos cuates que se suponen o que toman el pelo presentándose, ostentándose como periodistas, son en buena medida eso que conocemos como blogueros. Tú das de alta una página, un blog, y te pones a informar lo que quieres. Y ya dice, yo soy periodista. No, para que tengas idea, solamente en Veracruz hay más de 8.200, 8.250 periodistas, que además algunos tienen la desfachatez de pedir protección especial para periodistas, y son ellos. No habría una población policíaca ni militar en el país para cuidar solamente a los de Veracruz. Son falsos y generalmente pésimos periodistas. Eso no quiere decir que no haya blogueros que son periodistas. El problema para el público es poder identificar cuáles son los que valen la pena para darles seguimiento y entonces sí tomarlos en serio. Tú sabes o debes saber, la audiencia, quienes nos escuchan deben saber, que el periodismo es, para empezar, intrínsecamente subjetivo. ¿Sí? Entonces, primero, pues vale la pena, yo digo, primera ley de Newton, desconfiar de todo aquel periodista que diga que dice la verdad. ¿Sí? La verdad es, en buena medida, ilusoria. Hay un titipuchal de distintas verdades. Una de esas verdades es la periodística, la que puedes probar porque tienes la entrevista, porque tienes el documento, porque tienes la grabación en un video, o tienes la fotografía, o tienes los testimonios de algún suceso o de algún tema. Entonces, es cierto que tal o cual persona dice X cosa. Y es cierto que
en un documento que tiene un sello, tiene un logotipo y una firma o una identificación específica, se afirman tales o cuales cosas. Eso es cierto. Pero no sabemos si lo que dice la persona o lo que dice el documento sea cierto, ¿no? Entonces hay verdades periodísticas, decía, como hay verdades jurídicas, hay verdades, pues por ejemplo, de las ciencias que más respeto, las ciencias físico-matemáticas, de las ciencias médicas, ¿no? El corazón bombea la sangre, en el hígado se oxigena la sangre o se purifica o se limpia, los ojos sirven para ver, en fin, los músculos para, no sé, el esqueleto para tal cosa, el cerebro para tal. Esas son verdades, pues hasta ahora irrebatibles. Pero hay verdades también mucho más hay verdades cuestionables, entre esas las periodísticas, pero de manera extrema puedes hablar de verdades, ¿qué te parece? Las teológicas. Desde el punto de vista teológico, la catolicidad pues es la virginidad de María, es la existencia o la preeminencia de la Santísima Trinidad. Hay verdades milagrosas, hay verdades aparicionistas, que son tan relativas que la propia Iglesia, por ejemplo, no obliga a creer en las distintas advocaciones de por ejemplo, de la Virgen María. Entonces tú puedes o no creer en la Virgen del Rayo, en la de Fátima, la que quieras, y no dejas de ser católico. Pero es una verdad que le funciona solo a los creyentes en tal o cual advocación mariana, se llama. Hay verdades sentimentales, todos los sentimientos, en el extremo, amor-odio. Pues es cierto que tú quieres a determinadas personas y no quieres a otras, o que inclusive odias a otras, o que simplemente te caen gordas, y el caerte gordo es tu verdad, o el que alguien te caiga gordo. Hay verdades hasta esotéricas. Hay quienes creen realmente que si se ayuntan o se cruzan una mujer Piscis con un varón Capricornio, da leoncitos. Bueno, pues es su verdad. Hay quien cree en la suerte de la baraja o en el fondo de una taza de café. En fin, verdades hay muchas, tanto que la verdad pues siempre es sospechosa, excepto la de 2 y 2 son 4, las leyes de gravedad, la rotación de los astros, la traslación, etc. Pero el periodista no tiene la verdad absoluta. Eso No tiene más que la verdad periodística en el mejor de los casos. Y abundan también los periodistas, en los que yo no confío, los periodistas perfectos, los que nunca se equivocan, los que inclusive ante una réplica, una aclaración o un desmentido, no rectifican cualquier cosa que hayan difundido y que frecuentemente son calumnias. Ahorita que menciona esto, preguntarle algún error que en su trayectoria periodística que diga, este error me sirvió para ya no volver a regar, y que lo haya marcado de alguna manera en lo profesional. No, que me haya marcado no, pero yo te diría, claro que se va a reír la audiencia, según el Guinness jamás he cometido un error, nunca, ni un solo error. Y ahí cuento con la ventaja de que el Guinness no registra pendejadas. Entonces, yo no presumo de no cometer errores, no lo afirmo yo, lo dice el Guinness. Pero, pues, el apendejamiento es consustancial a la especie humana. Entonces, pues, por supuesto que yo me he apendejado. Sin embargo, sí te quiero decir, y no tengo ningún empacho,
con el menor, no tengo ni el menor pudor en decirte, jamás he sido desmentido en nada que yo haya dado a conocer, nunca. Un día escribí un reportaje, imagínate, sobre la inexistencia de Juan Diego, y el Centro Histórico de Estudios Guadalupanos mandó una carta que me sobresaltó. Dije, híjole, porque ya te imaginarás, si la premisa es Juan Diego no existe, pues adiós milagro guadalupano. Entonces abrí el sobre con cierto nerviosismo y era una carta muy atenta de Monseñor, entiendo, Enrique Salazar Salazar, promotor de la causa de beatificación de Juan Diego, haciéndome una rectificación. Yo había escrito que la escuela de indios de Santiago Tlatelolco había sido fundada, haz de cuenta, en febrero de X año, y me hizo la presión que había sido en marzo del año anterior o del siguiente. Entonces cuando la leí hice así, dije, bueno, pues esa es la aclaración. Publiqué la carta y abajo, con una cabecita intermedia, puse agradecimiento. Pues le agradecí al Centro de Estudios Históricos Guadalupanos que encontrara solamente ese error. No que me hubiera yo equivocado o hubiera yo mentido en mi reportaje sobre la inexistencia de Juan Diego. Ahorita mencionaba algo que me llama la atención, de que a los periodistas y a la gente en general, ¿no?, se llega a pendejar, ¿no?, en el trabajo. Todo el mundo. ¿Ese es el peligro mayor del periodista? No, el peligro mayor o digamos, el talón de Aquiles que tienen muchos periodistas es su descuido en su aseo, digamos, cerebral, la falta de ilustración. Yo creo que quien no lee todo tipo de cosas, quien no está enterado, cuando menos en puntos esenciales, de cómo va el mundo, pues no tiene nada que hacer en el periodismo, y para eso hay que abrevar en fuentes de información, en medios, los de confianza de cada quien, para tener nociones, desde luego, de ciencia, de seguridad, de derecho, de geografía, de historia, de política, de aritmética, aunque sea, ya no digas álgebra o trigonometría. Y tiene que ser una especie de obseso, en el caso de las mujeres, que cada vez hay más mujeres periodistas, cosa que nos debe alegrar, obsesas en la información, ¿sí? Quien no tiene esa inquietud, por ejemplo, de sintonizar alguna estación de radio porque le gusta escuchar, pues, el género que tú quieras musical, rock and roll, música tropical, música clásica, enciende la radio, pero en ese momento puede ser que sea la 1:30 en que arranca el noticiario de López Dóriga. Si esa persona no primero se detiene en escuchar, aunque sea el avance noticioso, y luego pasar a la estación que quería de música, no es periodista, o es un mal periodista, porque puede ser que vaya tarareando alguna rola, habiendo perdido la oportunidad de saber que ya, por ejemplo, pues el país había cambiado por algo, o había ocurrido tal o cual cosa, positiva o negativa. Ahora, el periodismo normalmente se encarga de lo negativo, ¿no? El periodismo esencialmente se encarga de destripar las lacras del poder. Pero hay periodismo de notas, se diría, amables, casi todas las de carácter científico, cultural, el progreso, ¿no?, los espectáculos, etc. Pero el periodismo que más
importa al público es el que reúne entre mayor cantidad de factores de interés en que el asunto tenga el factor más importante del periodismo, que es el conflicto. El conflicto es lo que hace atractiva la información, por ejemplo, sobre un torneo de tenis, porque hay un duelo. No se diga un partido de fútbol, ¿no? Las Olimpiadas, hay competencia, hay un conflicto, así sea deportivo. Imagínate cuando se trata de un emplazamiento a huelga o de una huelga, o de un bloqueo de alguna avenida, alguna carretera. No se diga la inseguridad que está viviendo el país, en que parece ser que un acto delictivo de hoy supera al de ayer o al de la semana pasada o al de media hora antes. Y ni se diga cuando hay atentados o atentados terroristas o una guerra. No hay una sola nota que yo conozca de 2001 a la fecha que haya suscitado mayor interés periodístico que los atentados a las Torres Gemelas, al Pentágono y el avión aquel otro que cayó en un campo de cultivo en Estados Unidos. El conflicto, como ocurrió cuando el conflicto, imagínate lo que habrá sido en las guerras, en todas las guerras, pero sobre todo Primera, Segunda Guerra Mundial, el levantamiento zapatista, ¿no? El asesinato de Colosio. Entonces, cuando la gente del gobierno, cualquiera que sea el partido en el poder, con priistas, con panistas, con morenistas, con los que sea, me llegaban a decir: oye, ¿por qué no escribes sobre lo positivo que hace el gobierno? Pues no, porque para eso se les paga, ¿no? Los empleados de gobierno, los funcionarios y los gobernantes son, digamos, nuestros empleados. Si tú pagas impuestos, que espero que sí, pero yo sí los pago, en alguna proporción somos patrones de todo el aparato gubernamental y del servicio público. Son de las cosas que los periodistas debemos tomar en cuenta a la hora de trabajar cualquier asunto. Y hay algunas cosas que pues yo he planteado en el manual desde el principio, pero con mayor énfasis en esta tercera edición. Lo periodístico no necesariamente es importante, y lo importante no necesariamente es periodístico. Si quieres, te pongo un ejemplo. Venga. Creo que lo tengo en esta versión. Si el presidente de la República, el que fuera, anuncia la venta de la península de Baja California para sortear los gastos de la nación, nos dice que además sobran, ¿qué te parece?, unos 10,000 pesos por cada mexicano. Y si tú o yo vamos a cubrir la nota y la escribimos diciendo: esta mañana el presidente de la República anunció la venta de Baja California para sortear las necesidades económicas de México, punto y aparte. Dijo que de sobrar, que según sus cálculos sobrarán como el equivalente a 10,000 pesos por persona y que serán repartidos a toda la población. Ya más allá de si primero los pobres o no, va a ser parejo, ¿no? Y podemos añadir: en el salón de la tesorería, vestido de azul y rojo y acompañado por los secretarios de Hacienda, de Economía, de Gobernación, de tal, dijo que tal, y terminó diciendo: viva Juárez, y terminamos la nota. Habremos sido unos reporteros lamentables, que si estuviera en mis manos, con el reportero que me llegara,
a entregar una nota así, pues le diría yo, ¿sabes qué? Mejor dedícate al violín, o vete a estudiar otra cosa, o vete a cargar canastas a la Merced, o a un súper. ¿Por qué? Porque algo que está en el manual, algo que debemos tomar muy en cuenta, que los reporteros, por cierto, el mejor periodista es reportero, no es columnista, no es articulista, no es orientador social, es reportero. El reportero tendría que tener los elementos para estructurar su nota y comenzar más o menos como te voy a decir. ¿Aguantas? Venga. Sin atribuciones constitucionales para hacerlo, el presidente de la República anunció que venderá la península de Baja California. ¿Qué te da eso? Pues el conocimiento de que un presidente de la República no es el dueño de la República, es el empleado de la sociedad que le pide que haga eso que en España le llaman la gobernanza. Y por cierto, tomar en consideración, entre otras cosas, que los estados, el concepto estado en el mundo, surgen cuando está claramente definido un territorio, una población y un sistema de leyes. Eso es un estado. Pues cuando escuchas la expresión crimen de estado, dices, no, pues ¿a poco yo participé? Debes tomar en cuenta que el Estado tiene como primera obligación, puesto que fue el motivo de que se crearan los estados, la seguridad de la población. Es lo principal. Es decir, los gobiernos, antes que velar por el derecho de quien sea, hazte cuenta que los niños vayan a la escuela y el derecho de los hombres, desde luego las mujeres y las personas con discapacidad. Antes que todo eso, su motivo primigenio de existencia es garantizar la seguridad de los habitantes. Esas son nociones que solo te da, entre otras cosas, pues eso que le llaman cultura general. Yo, por fortuna, tuve estudiando periodismo en la Septién García, pues estudié nociones de derecho, y raíces grecolatinas, y lógica y filosofía, y nociones de economía, etc. Y eso te propicia el gusto por la lectura, la curiosidad, el andar subrayando en los libros, recortando de publicaciones impresas, lo que sea, o guardando en tus archivos electrónicos la información que crees que eventualmente te puede servir. Si no se tiene ese afán, difícilmente se será un periodista viable o que valga la pena. Por eso, el de los periodistas no es un gremio desde mi punto de vista, ¿sí? Abundan los periodistas con los que al menos yo no tengo nada que ver, pero nada en absoluto, ¿no? ¿Qué ocurre en el ámbito del oficio? Pues se da fatalmente la sentencia de un tocayo mío que se apellidó Darwin, la selección natural de las especies. Entonces, hay periodistas que tienen en cuenta una serie de cosas como las que he mencionado, y los hay que se dedican, dizque, al periodismo como se dedicarían también a acomodar camisetas en una tienda departamental. Que caen en el activismo, ¿no? El activismo no, eso activismo. es otra cosa. No, eso es otra cosa. Los periodistas que son activistas de alguna causa ideológica o política, para empezar, no me merecen ningún respeto. Es decir, no son periodistas. No creo en los periodistas con adjetivos. No existen periodistas valientes, por ejemplo. Aunque me lo sostuviera alguien, yo le diría, no. Serás valiente porque te metes en una zona donde sabes que te pueden matar. Eso no es ser valiente, eso es ser pendejo.
¿sí? No existe el periodista valiente como no existe el periodista honrado. No existe el periodista comprometido. No existe el periodista con adjetivos. Y el periodista de causa, si tuviera honradez intelectual, el que tiene propósitos políticos o ideológicos debiera ser claro, decirle adiós al periodismo y meterse a un partido político. El periodista que quiera quitar o poner autoridades, que trabaje en un partido político. El que quiera, ¿qué te parece?, defender a la patria, pues que se dé de alta en el ejército o que se vaya a trabajar a gobernación. El periodista que lucha, así dicen, por la democracia, pues que vaya a trabajar al Instituto Nacional Electoral. El trabajo del periodista es dedicarse a las cosas asombrosas que ocurren todos los días y que bien a bien ninguna es nueva. Fíjate qué paradoja. Damos cuenta casi siempre de acontecimientos similares y conexos. Otro choque, otro partido de fútbol, otra elección, otra huelga, otra mentira, otro acto de corrupción, otro... Es más o menos lo mismo, pero lo que cambia es la circunstancia tanto como los personajes que intervienen. De tal manera que el reto del periodista no es tanto dar cuenta de los sucesos, sino cómo los cuenta. Como la canción, ¿de qué manera te ligo? ¿De qué manera? ¿No? ¿Cómo atraer la atención del público, ya sea en la lectura o en la televisión, en la radio, inclusive en las redes sociales, que atrape el interés del público? ¿Por qué Rulfo escribió: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, punto, un tal Pedro Páramo, punto? ¿Por qué lo escribió así? ¿Por qué no dijo, fui a la estación de autobuses y compré un boleto para ir a buscar a mi papá? ¿O por qué no dijo, se me ocurrió ir a buscar a mi padre y entonces voy a viajar a Comala? ¿Por qué lo dijo? Dos puntos, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, punto, un tal Pedro Páramo, punto. Pues porque pensó, ¿de qué manera voy a contar la historia? ¿Por qué el poeta escribió, puedo escribir los versos más tristes esta noche, punto? Decir, coma, por ejemplo, coma, la noche está estrellada y tiritan, coma, azules, coma, los astros, coma, a lo lejos. ¿Por qué no escribió, pues esta noche tengo tiempo y me voy a subir a la azotea para ver qué encuentro en el cielo? Y veo que está pues estrellado, y contarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque le piensan de qué manera atraer la atención del lector, de qué manera ligan a las lectoras, a los lectores, atrapan su interés hasta la última línea. Entonces, en los textos periodísticos también debemos pensar en la narrativa. Y cada género te permite desarrollarla de distintas maneras. Y al final, desde la nota informativa, desde luego la entrevista, la crónica, el reportaje, el artículo, la columna, el editorial, todos deben tener al final el equivalente a lo que en Garibaldi escuchas como el tarán, tarararán, tan, tan. Pero sin convertirse en periodista de noticia, ¿no? En el protagonista del hecho noticioso. ¿Qué? Sí, porque hay quienes luego parecen periodistas que parecen que son la noticia, ¿no? No, esos, no, vaya, no lo leas, no pierdas el tiempo. El periodismo es importante más allá de los periodistas.
Ahora, los periodistas que tienen cierta relevancia son porque saben contar las cosas. ¿Sí? No, cuando el periodista es el centro de la atención, pues ya lo que te está contando es una especie de carta íntima o una página de su querido diario. No, lo importante son los acontecimientos, las historias que cuentas. Por eso también otro casi paisano escribió, colombiano él, si no sabes quién, pues estás perdido. Escribió: dime tú las primeras líneas que continúan diciendo: mi padre me llevó a conocer el hielo. Punto. Comienza de otra manera. Macondo era entonces un promontorio de rocas históricas donde las cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. ¿Quién escribió eso? Gabriel García Márquez. ¿Por qué lo escribió así? No dijo voy a contar la historia de mi familia. Porque le piensa, se sienta y trabaja. Y la escribidera requiere una atención y de un tiempo que se traduce más que en un esfuerzo intelectual, en un esfuerzo físico de nalgas. Hay que estar ante la máquina con humildad, escribiendo cada línea, fijándose en cada frase, en cada oración, leerse y releerse y corregirse y volverse a leer y a corregir y editar para que salga la nota lo mejor posible. Entonces, pues como verás, no cualquier persona que utiliza las redes sociales o abre un blog es periodista. Un canal de YouTube. No, desde luego no. Déjeme ir aterrizando porque el tiempo vuela bastante. Ay, pues no sabía que estabas volando. ¿Dónde vas a aterrizar? ¿Hay algún hecho noticioso que lo haya marcado, que lo haya sorprendido? Pues a diario hay noticias, pero uno que en particular lo... Muchos. Un ejemplo. Muchos. No, pues te puedo poner muchos. ¿Para qué? Pues es como escoger entre el amor a los hijos. No, pues sí te puedo decir que me ha tocado trabajar cosas abracadabrantes, por ejemplo, que tienen que ver con seguridad o narcotráfico, ¿no? Yo di a conocer cómo asesinaron a Amado Carrillo aquí en Polanco, en el Hospital Santa Mónica. Podía conocer un disquete de la Secretaría del Secretario de la Defensa que le reportaban cómo estaba el narcotráfico dentro del ejército. Podía conocer el testamento de Azcárraga, que nadie conocía, de Emilio Azcárraga, el Tigre. Con mi reportaje, una de mis alumnas hizo un libro que se llama El Tigre, donde al Estadio Azteca le dice terreno pedregoso de Santa Úrsula. O di a conocer el chat, 25,000 caracteres, que cruzaron el Chapo Castillo, el Chapo Guzmán y Key del Castillo. Entonces, o di a conocer la inexistencia de Juan Diego. He hecho reportajes hasta metafísicos. ¿Por qué el padre Pro no debió haber sido canonizado? Y lo demuestro, según yo. Decía al inicio que su libro, las ediciones, reimpresiones anteriores... Traté hasta en los resquicios más extraños el asesinato de Colosio, el asesinato del cardenal Posadas, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el suicidio de Digna Ochoa, que muchos querían vender con la patraña esa de crimen de Estado. ¿Qué más? Sí, ¿por qué considera que es fundamental que los estudiantes de periodismo, y no tan estudiantes de periodismo, pues le echen una ojeada a su libro? No, yo hice una tercera edición, no lo considero necesario. Allá quien no lo lea y quiera hacer periodismo, quiere decir que tiene mejores fuentes para entender lo que es el periodismo. Lo ideal es que haya periodistas sólidos, que no haya improvisados. Y el manual no teoriza, no pontifica, sino que se trata sencillamente de una guía, haz de cuenta como para aprender a preparar unas chalupas poblanas.
Yo diría que es algo más, es como aprender la mejor cocina poblana, que es una de las mejores del mundo, ¿no? Para que aprendan a hacer chiles en nogada, el mole, ¿sí? Pues Carlos Marín, periodista, yo le agradezco enormemente la oportunidad de conversar en domingo y ya tarde, pero le agradezco la oportunidad, el honor. Pues una clase breve de periodismo, por así decirlo, y le agradezco Yo enormemente. te agradezco a ti, no me preguntaste, pero déjame decirte que el manual lo leyeron varias promociones de alumnos, mal llamadas generaciones, se llaman promociones de alumnos, tanto en la Universidad Nacional como la Iberoamericana, como la Universidad Internacional de Florida. Lo escribí, no me preguntaste por qué se me ocurrió, porque me alentó ese gran escritor, periodista y dramaturgo que fue Vicente Leñero, y las ediciones agotadas llegaron a vender en la misma editorial Grijalvo pues alrededor de 500,000 de ejemplares. Quiere decir que alguna utilidad tiene. Sin duda. Pues le agradezco la oportunidad de charlar el día de hoy. Yo te agradezco. Ay. Muchas gracias. A usted.